Estoy indignadísimo. Adentro, cabecera. Familia, ¿qué tal? Aquí nuevo día, nuevo vídeo. Hoy no voy a traer una reacción como tal. Hoy vengo con un disgusto y un cabreo por lo que pasó anoche en la primera semifinal de Eurovisión. O sea, a ver, quitando que fue una gala espectacular, me encantó la realización, me gustó mucho la iluminación, los planos, estaba muy bien el escenario. Porque fíjate que yo al principio decía esto del marco, cómo iba a quedar, al final quedó muy chulo, muy guay. A veces me daba un poquito del pasillo ese tan largo cuando empezaban los bailarines a bailar por ahí, a correr, por ejemplo, la de Polonia. Digo, verás tú como aquí se caiga alguien, pero bueno, no hubo ningún incidente. ¿Por qué vengo mosqueado? Pues por lo que ha pasado. O sea, un año más se nos quedan en semifinales, se nos quedan colgados, pues algunos de los que teníamos ahí favoritos, incluso que yo he llegado a leer titulares ayer que decían que Bélgica iba alcanzando puestos para el micrófono de cristal. ¿Y la dejáis fuera de la final? Es que no entiendo muchas cosas de lo que pasa, y eso que era la primera semifinal, la más flojita. Veremos a ver lo que pasa mañana, porque eso va a ser una carnicería. Empezó la gala con Islandia, la verdad estuvieron muy bien, yo es una canción que a mí me gusta, que la tengo ya en mi playlist, pero yo eran de estas candidaturas que las tenía ahí con interrogante, a falta de ver el pack final de todas para ver si pasaba o no pasaba. Me alegro por ellos que hayan pasado. En segundo lugar tuvimos a Polonia. Yo realmente me parece mucho más espectacular lo que es el show que montaron que lo que es la canción en sí. Eso es una opinión mía personal. Habrá mucha gente que la canción, wow, le flipe. A mí no me flipa, pero reconozco que el show es flipante. O sea, verla a ella colgada, el dragón por detrás, oye, pues muy bien, vale, es muy merecido ese pase a la final. Luego tuvimos a Estonia. Yo, sinceramente, sé que hay mucha gente que apoya esta candidatura. Yo reconozco que es una canción pegadiza, lo reconozco, pero son de esas participaciones que le han quitado un puesto a alguien. Lo siento, había que decirlo. Para mí, ya lo he dicho en otros vídeos, para mí Estonia era el meme y es el meme de la edición. Yo la hubiese dejado fuera la final, pero bueno, cuando veamos el desglose del domingo, el lunes, de lo que ha pasado, veremos qué es lo que ha pasado realmente. Para mí, aquí no estaba a favor. Luego nos vino Eslovenia, el baladón de Eslovenia, que sí que es verdad que yo estaba ahí, que pensaba, digo, bueno, después de ver los ensayos, la realización, la gente que quizás se sumará al carro de que a lo mejor quieren ver pasar, se quedó fuera. Bueno, yo no lo tenía en las quinielas para pasar, sinceramente, es una realidad, pero tenía esa duda de qué pasaría con el pack final, pero bueno, muy bien, gracias por venir, Eslovenia. Y luego llegó esa diva, nuestra Melody. La verdad, mira, yo voy a ser muy franco, muy sincero, me pareció espectacular. Estuve todos esos 3 minutos como con un poco de, a ver, que lo haga bien, que no se le vaya a enganchar el pelo, que no, ¿sabes? Que no haya un fallo de cámara, que no haya... Realmente estuve un poco como sufriendo de que todo saliese bien. Salió redondo, espectacular. Un aplauso para Melody, me pareció fantástico, un trabajo muy milimétricamente currado, ¿vale? Muy bonito. Yo al principio, los primeros ensayos que vimos, que nos mostraron, el tema de la bata de cola, yo decía, no se muestra mucho. O sea, ¿para qué tanto sacar una bata de cola si no la muestran? Por fin, ayer se vio un poquito más la bata de cola, se pudo ver ese cambio, como salen los bailarines de allí. Me gustó, me pareció fantástico. Yo soy de los que pienso que eché de menos el columpio. Por todo lo demás, chapó, me encantó, fabuloso. Ella divina, vozarrón, vestidazo, pelazo, todo increíble. Pero se me quedó esa cosita del columpio para un año que podemos colgar cosas del techo y nunca se ha llevado en la historia de Eurovisión un columpio, pues no sé, pues vendrá el año que viene otra y se lo pondrá. Bueno, divina, un aplauso para España, deseando verla ya el sábado en la final. Luego llegó Ucrania, no sé qué decir yo para mí la hubiese dejado. La verdad que para mí fue una de las grandes decepciones de la noche. Sí, es una canción que no me gusta. Reconozco que con el tiempo ha ido entrándome un poquito más, pero no porque me haya entrado un poco más quiere decir que me entrase en el pack de los 10 que yo quería en la final. No, lo siento. Es un año que se tenía que haber quedado Ucrania.
¿vale? Lo que pasa, que ya lo he dicho en otros vídeos, Europa está llena ahora mismo de ucranianos y votan a su país. Y es muy entendible, si mi país estuviese en guerra y hubiésemos salido todos para Suiza, para Francia, para Italia, para Suecia, para Alemania, Noruega, pues nosotros mismos votaríamos a nuestro país, desde esos países que están ahí. Es que es entendible. Mientras esté la guerra, Ucrania va a estar siempre en la final, lleve lo que lleve. Yo reconozco que el año pasado era una candidatura excelente, muy buena. Este año no, ¿vale? Este año no, lo siento. Y llega el turno de Noruega, nuestro boquerón, nuestro medio malagueño. Lo hizo muy bien, me gustó mucho. Estuvo él muy suelto, la verdad que lo vi además justo cuando acabó, me gustó esa emoción que él transmitió, ¿no? O sea, realmente estaba emocionadísimo por lo que estaba haciendo, por pisar el escenario, porque le había salido genial, muy merecido ese pase a la final. Y bueno, pongámonos serios, Bélgica, llega Bélgica. ¿Qué hacemos? O sea, una candidatura espectacular, lo hizo de 10, una realización estupenda, unos efectos que salían allí, los gemelos, los trillizos que sacaba, divinos. Y un pepinazo de canción y la dejáis fuera de la final. ¿De verdad? De verdad, es que no entiendo nada. ¿Y por qué la dejáis fuera? Para entrar a los que vienen ahora, a Portugal. Otra cosa que no entiendo. Es que de verdad, no, yo cuando Portugal lleva una canción buena, hostia, lo digo, muy merecido ese pase, me alegro, son mis vecinos, de que queden incluso en top 10, pero yo lo que habían mandado este año, lo siento mucho, yo es que me vi, bueno, y reaccionamos, sabéis que aquí en el canal estuvimos reaccionando a varias de las canciones que se habían salido en el Festival de Portugal para coger el representante de allí, y para mí es que esta no es la mejor ni de lejos, es que los mismos portugueses no estaban ni contentos, podéis, y no que lo diga yo ahora, entrar en los vídeos de los que reaccioné en las preselecciones de Portugal y veréis como los mismos portugueses estaban indignados porque no había ganado ni... ahora no me acuerdo los nombres, no me acuerdo, el que cantaba en el palo y el que iba vestido de militar que estaban famosos, ahora no me acuerdo los nombres, estoy nervioso. Que me da mucha rabia que haya pasado este año Portugal. Lo siento mucho, ser muy sincero, es que estoy muy mosqueado. Ahora llega Azerbaiyán. Otra canción que a mi marido, por ejemplo, le encantaba, sí, le encantaba, no, y le encanta, la tiene en la playlist, de hecho, la escuchamos, ¿vale? Pero hay que ser sincero, hay que ser franco, y el pack final que vimos, pues realmente no impactó, no nos llamó tanto la atención, pues como otras. Y entonces sí que es verdad que la teníamos ahí en esa duda, como teníamos Islandia al principio de a ver qué puede pasar, ¿sabes? Y bueno, pues no pasó, pues vale, no pasó, la teníamos ahí en la duda. Y llega mi favorito, Netherlands. Mira, yo, sinceramente, esto os lo puede decir mi marido, yo estaba emocionado. ¿Tú me viste vida con Netherlands? Sí. Pero emocionado, o sea, estaba a flor de piel. Fíjate que yo estaba muy disgustado porque todos los ensayos que había visto de él no me emocionaba. Todo lo que había visto él de las pre-parties, que tampoco ha ido a muchas, pero las que había ido, no me emocionaba. Y me daba muchísima rabia porque digo, es para mí el temazo de la edición. Y me daba mucha rabia de que no me tocara esa fibra. Y consiguió anoche tocarme esa fibra. Que yo me hubiese gustado que me hubiera tocado un poquito más. Que está mi marido con los cascos que está jugando. Se entera a medias. No, qué broma. Que luego la gente dice aquí, uy, qué suelto. No hace falta más que decir que yo encantadísimo de que pasara en Netherlands, ¿vale? Muy contento, espero que quede en muy buena posición, ¿vale? Que intente rascar allí para intentar cazar el micrófono de cristal, lo va a tener muy difícil porque hay ahí varios países en alza, pero bueno, yo contentísimo de que esté en la final. Sorpresa de la noche, San Marino, sí, la sorpresa, porque yo lo tenía ahí también, que digo, no sé si pasará, la gente lo apoyará, no lo apoyará, porque realmente él va como de DJ, ¿no? Bueno, va como de DJ no, es un DJ y lleva dos cantantes, ¿no? Pero yo estaba ahí que digo, a mí el temazo me gusta, me encanta, me flipa, ¿vale? Me gustaron mucho los visuales, ¿vale? Así todo muy italiano, pero a la vez con una parodia con los chicles, poniéndose visco, bueno, me gustó mucho, estaba muy guay, la realización estuvo muy guay, esa parte en que pega el subidón, pues esos cambios de realización me gustó. Felicidades San Marino por volver a la final. Y bueno, llega Croacia, que la verdad a mí me sorprendió en los ensayos, y luego anoche, realmente cuando vi el pack final me sorprendió porque como pack final estaba muy guay, la realización lo hizo muy bien, pero yo no era de estas candidaturas que yo quería en la final, se quedó fuera, pues
las quinielas lo cantaban ya. Bueno, y llega la anfitriona Switzerland. Sí que es verdad, es una balada muy bonita. Después de todo el show que montaron el año pasado, que ganaron, realmente este año han querido jugar con el minimalismo, con las juegos de sombras, ¿no? Mucha oscuridad, muchos primeros planos en la mirada. Muy bonito, muy elegante, pero a mí me faltó que transmitiera, que me tocara. Yo sé que habrá gente, y es respetable, que dirá, pues a mí me tocó, vale, perfecto, a mí me toca otro tipo de canciones, vale, que seguramente habrá gente pues que no le toque. Pero, chapó, lo hizo muy bien, la veremos en la final, lógicamente ella no competía, es anfitriona, pues igual que España, igual que Italia. Y bueno, y llega el turno de los favoritos, que van en las quinielas ya con un 40%. 42% y sigue subiendo en las quinielas para ganar. Es que estoy por apostar yo también, porque vamos, a lo mejor rasco unos cuantos eurillos. ¿Qué deciros? Pues a ver, a mí no me sorprendieron. Yo, como sabéis, estuve en Suecia con mi marido viendo la final del Melody Festival, los vimos ganar. Vi todo lo que realmente se desprende en el público, ¿vale? Porque realmente es una canción que es muy buena, aunque son humoristas, son cantantes humoristas. Es una canción que es muy pegadiza, atrapa al público, lo hace partícipe de la canción. Yo me alegro muchísimo de ese pase a la final. Y lo que no tengo tan claro es si ganará el micrófono de cristal. Yo no lo sé, ¿eh? Yo quiero ver los otros favoritos que van a salir en la próxima semifinal. A ver qué es lo que pasa, cómo lo hacen. Pero yo no lo tengo tan claro de que se puedan llevar el micrófono. Ya lo veremos. Y bueno, llega otra de las grandes decepciones, otros de los chacos por los cuales estoy tan enfadado, tan mosqueado, que es la participación de Chipre. Pero ¿qué ha pasado, por favor? Que hizo una actuación increíble de realización, de planos, vocales, bailarines. Es que no puedo entenderlo. Es una canción muy pegadiza, muy actual. No lo entiendo. Es que no entiendo cómo hay países como Estonia, como Portugal, como Ucrania, y que luego se nos quede Chipre, por ejemplo, y Bélgica. Es que son cosas que no las puedo entender. No las entiendo, lo siento. Yo, para mí, un año más, algunas que se me caen de la tabla. Y en esta semi se me han caído dos. Dios mío, lo que va a pasar el jueves. Que el jueves es mucho más difícil. Bien, llega después la participación de Albania. Yo sé que hay mucho hate, no sé cómo se dice. Que hay mucho... ¿Cómo, cariño? Hype. Mucho hype. Yo que... yo tengo el inglés de los morancos. No, yo sé que hay muchas vibes, mucho hype con Albania. Yo no entiendo eso, no sé si es porque cantan en albanés, no sé, la parte de ella a mí me gustó mucho, es como un Amaral 2.0. No, me gusta mucho la parte de ella, pero la parte de él pega un bajonazo, sinceramente. Si hubiesen hecho esa parte mucho más corta, te compro la canción, pero como es que dura bastante el momento que está cantando él, y se me hace larguísima, se me hace pesada, me entran ganas de ir al baño. Bueno, merecido el pase a la final, sí, no están mis quinielas, pero merecido ese pase. Y llega el turno de Italia, pues otro de los Big Five que actuaban anoche, que van directamente a la final. Yo me sorprendió para bien, Lucio. Yo siempre lo he dicho, aunque no era mi propuesta en el Festival de San Remo para ganar, ¿vale? Ni siquiera, bueno, de hecho a él fue elegido no porque ganó, él quedó segundo. Lo que pasa que el que ganó, pues después de todas las declaraciones que había dicho, de todas las cosas que ha alargado, y supongo que la gente que le rodeaba le dijeron, mejor no vayas a Eurovisión porque te van a poner una de piedra encima, y le cedieron el puesto pues al segundo puesto, que era Lucio. Lo hizo fantástico, lo hizo muy bien, me gustó mucho, la verdad. Ese momento íntimo él a piano, y luego cuando ya rompen en el pie de micro, me gustó también, fíjate, que jugaran con, que pusieran la canción en subtítulos, porque realmente esta canción es muy buena por el mensaje que trae. Entonces me gustó que lo trajesen en su idioma, en italiano, pero que saliesen los subtítulos para que la gente pudiese entenderlo. Bravo, Italia, nos vemos en la final. Y bueno, dicho esto, llega el momento en el que vemos ahí a esta Celine Dion. La verdad, a mí me emocionó, fue uno de los puntos, de los momentos emocionantes de la gala. Habrá gente que no lo entenderá. Yo leí muchas críticas de, bueno, ¿por qué puede ir a París a los Juegos Olímpicos y no puede venir a Eurovisión? A ver, corazón, si no podéis entender
la enfermedad que tiene ella y que cada vez se va agravando más y que a lo mejor cuando fueron los Juegos Olímpicos podía coger un avión largo y ahora no puede, oye, pues está en vuestra cabecita el no entenderlo, de verdad, o sea, dijo un mensaje muy bonito, una muy orgullosa de que volviese a ganar Suiza después de 38 años, creo que dijo, ¿no? 38 años. Yo, la verdad, fue un momento emotivo, muy bonito y chapó porque se haya prestado a hacer el mensaje, porque podía no haberlo hecho también, pero es que la gente igualmente, si hubiese venido la criticaría, si no hubiese venido la van a criticar, si manda el mensaje la van a criticar igual, si es que las cosas son así. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Yo realmente, pues habéis visto que he soltado, pues, mira, pues como el que una terapia de psicólogo, he soltado aquí mis cosas, mi rabia, os lo he contado, quiero que me digáis vosotros qué es lo que habéis opinado de la primera semifinal de Eurovisión, os leo a todos, ¿vale? Y nada, a ver qué es lo que pasa el jueves, que Dios reparta suerte. Y a ver cómo es la carnicería del jueves. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros.